Bienvenido, Juan Francisco Sandoval, y nuevamente muchísimas gracias por tomarte un tiempo de estar con nosotros. Acá tienes a periodistas e integrantes de colectivos ciudadanos a nivel nacional en nuestro país que van a escucharte. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un gusto de saludarles, gracias a Cruz por la invitación y gracias a ustedes ahí por estar conectados y conectadas. Para mí es un gran gusto dirigirme a ustedes y compartirles un poquito de mi experiencia como fiscal en Guatemala. Yo me desempeñé como fiscal en el Ministerio Público por 18 años. Trabajé en distintas fiscalías del Ministerio Público, la Fiscalía de Distrito Metropolitano, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la de Asuntos Constitucionales, y durante los últimos 12 años de mi desempeño como servidor público, laboré en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que fue una fiscalía que nació como producto de un acuerdo que suscribió el gobierno de Guatemala con la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es decir, este mecanismo, la verdad es que en su momento muy exitoso, un mecanismo sui generis, apoyó en las tareas de investigación, desarticulación, procesamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que fue un acuerdo que el gobierno de Guatemala solicitó como producto de los acuerdos de paz. Cuando nosotros realizamos las tareas de investigación, la CICIG nos apoyaba en el tema de soporte logístico y análisis, y la investigación, como ocurre en el Perú, la acción penal, pues el monopolio le corresponde al Ministerio Público. Se utilizó la figura de coadyuvante en la investigación para que ellos nos apoyaran, y eso marcó un hito en el tema de la tecnificación de la investigación. De hecho, si vemos los resultados que arrojó dicha comisión, o si vemos qué pasó en Guatemala por allá por el año 2015, 2016, el trabajo que desarrollamos permitió detectar cómo esos cuerpos ilegales que la sociedad civil había pedido fueran desarticulados, después de que en la época del conflicto armado interno en Guatemala se habían instalado en distintas dependencias del Estado. La investigación penal permitió establecer de que las mismas mutaron y se convirtieron en redes político-económicas ilícitas, una suerte de combinación de actores con poder político, militares y la élite empresarial guatemalteca, haciendo del Estado un botín y haciendo de la agenda propia la agenda estatal. Eso permitió en su momento procesar a 3 expresidentes, los expresidentes Alfonso Portillo, Álvaro Colón, quien ya falleció, y Otto Pérez Molina. Fueron juzgados, decenas de ministros, diputados, pero el punto de inflexión en el trabajo que desarrollamos lo marcó el que en el año 2016 hubiésemos descubierto que 5 de los empresarios pertenecientes a la élite guatemalteca, una especie de aristocracia instaurada en el país, estaban involucrados en casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, utilizando también mecanismos de lavado de activos. Y eso marcó el inicio del final del trabajo de la comisión. Bueno, ¿qué tiene que ver esto al final con los procedimientos administrativos de la Fiscalía? La rearticulación de los actores que habían sido descubiertos en sus acciones ilícitas permitió la realización de una agenda que empezó a desarticular el esfuerzo anticorrupción y que tuvo como resultado que, aparte de haberse desbaratado ese aparato anticorrupción, con distintas acciones, se inició un lobby pagado por estos empresarios en concierto con políticos corruptos de mi país para empujar el cese o que finalizara el acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la CICIG,
a partir del lobby que fue realizado, pagado por esos empresarios en los Estados Unidos, la salida de la comisión, pero en Guatemala quedó instalada una capacidad y que permitió que por lo menos a 2 años de la salida de la comisión continuáramos impulsando el trabajo. Aquí es donde empezó una etapa de ataque en contra de fiscales, jueces y ahora también hacia la prensa independiente, y que en realidad tiene en peligro la frágil democracia guatemalteca. La debilidad de las instituciones ha tenido como resultado que 36 operadores de justicia de primera línea estemos en el exilio. Yo estoy por cumplir 2 años de estar fuera de mi país. 22 periodistas están exiliados. José Rubén Zamora detenido, 9 en peligro de persecución penal inmediata. Pero en el caso específico del Ministerio Público, si retrocedemos un poquitito a todo el recuento que les hice de situaciones que se dieron en el curso del tiempo, el buen trabajo que realizaron 2 fiscales generales, Claudia Paz y Tel Maldana, empujó para que allá por el año 2015 fuera reformada la ley orgánica del Ministerio Público y se estableciera en una ley, porque ya aparecía en disposiciones reglamentarias, se formalizara la implementación de la carrera fiscal. La carrera fiscal, es decir, que el nombramiento de fiscales fuera precedido de un concurso de oposición. Esto en el ámbito laboral tiene una consecuencia, que debido a que éramos empleados que veníamos de procesos de concursos de oposición, nuestra destitución por eventuales faltas administrativas debía también estar precedido de un procedimiento disciplinario en el que intervienen distintas instancias, la supervisión general que recibe denuncias y que diligencia prueba en el caso de faltas graves y muy graves, y una junta de disciplina que es la que al final se encarga de juzgar los hechos en el caso de que la supervisión general realice imputación por eventuales faltas graves y muy graves. Esa reforma a la ley orgánica también permitió que se reformara la ley orgánica en el sentido de que la destitución del fiscal general por el presidente de la República podía ser únicamente por virtud de sentencia condenatoria firme para garantizar la estabilidad en el puesto de fiscal general. Pero todas esas herramientas que garantizaban la estabilidad de los fiscales en el ejercicio del cargo, de alguna manera fue revertida y utilizada en nuestra contra. Ponía como antecedente Cruz que, por ejemplo, aparte de la persecución penal de la que soy víctima, y somos víctimas todos los fiscales que estamos no solo en el exilio, sino que 10 excompañeros están procesados, 4 exfiscales están detenidas irregularmente en el país con declaraciones de el propio grupo de trabajo contra la tortura de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se han declarado presas de conciencia y detenidas bajo condiciones de tortura. Y esa ha sido la reacción, o fue la reacción de la élite política y económica de mi país como venganza por las investigaciones que desarrollamos. Y una vertiente de estigmatización y criminalización para quienes realizamos ese trabajo de investigación, persecución y procesamiento es que las herramientas que utilizábamos para desarticular estas redes criminales ahora están siendo utilizadas en nuestra contra. Y una de esas, por ejemplo, es la utilización de los mecanismos de sanciones disciplinarias. En mi caso, les voy a decir de que, por ejemplo, en el año 2020, el año de la pandemia, la propia fiscal general generó alrededor de 15 denuncias administrativas en mi contra. Aparte de que yo tenía para aquel tiempo alrededor de 80 denuncias penales, imagínense un fiscal que tenga esa carga, no solo la carga de trabajo, sino que también tener que enfrentar el tema de la defensa de denuncias administrativas y de denuncias de naturaleza penal. En el caso de las denuncias administrativas, todas fueron desvanecidas y tuvo una consecuencia,
que el personal que se encargó de desestimar mis denuncias administrativas fue destituido por la fiscal general a inicios del año 2021. Y con relación a lo que yo sufría, la fiscal general, cuando empezó a establecer de que por lo menos 3 investigaciones que desarrollábamos en la fiscalía podían o estaban conllevando a que eventualmente el actual gobernante de Guatemala, Alejandro Yamatei, estaba vinculado en actos de corrupción muy graves, realizó una movida y designó en forma directa una fiscal que tenía impedimento legal para investigar esos casos por un antecedente que tenía con la juez que controlaba los casos, es decir, tenía impedimento legal de conformidad con la ley del organismo judicial y utilizando la norma que contempla la ley orgánica del Ministerio Público en Guatemala, que permite solicitar la reconsideración de una decisión, solicité la reconsideración y el resultado que obtuve fue, la respuesta estuvo 2 días después, que me destituían por supuestamente haber cometido una falta muy grave por desobedecer una instrucción de la fiscal general, es decir, sin que mediara procedimiento administrativo previo, es decir, si en todo caso hubiese cometido alguna falta por haber pedido la reconsideración, necesitaba agotarse todas las instancias que comprende el procedimiento disciplinario para la sanción de faltas administrativas cometidas o eventualmente cometidas por personal de fiscalía. Y eso pues trajo muchas consecuencias, que simultáneamente el Ministerio Público estaba publicando un comunicado, que aparte de todo calumniándome y que empujó a que yo iniciara una cadena de exilios en el país. De hecho, fui destituido el 23 de julio del 2021 y desde ese día salí del país, no he podido retornar y en el interludio de mi salida y la fecha en la que les estoy hablando, acumulo 5 órdenes de captura en mi contra. O sea, yo les digo yo, pero ni un asesino en serie tiene tantas órdenes de captura, la utilización de los medios de comunicación que también investigamos que eran o estaban concertados o alineados en un sistema corporativo corrupto, porque les digo, la particularidad de mi país es la siguiente, que a diferencia de otros países, por ejemplo, aquí en América Central, Nicaragua o El Salvador, donde hay una figura autocrática, un dictador de la que depende todo el control de las instituciones, en Guatemala lo que existe es una dinámica de dictadura corporativa. Finalmente, los gobernantes son piezas fungibles de un sistema. La élite es la que lo sostiene y la élite es la que pone las principales fichas que en todo caso representarían la continuidad del régimen. Y eso, por ejemplo, explica algo que si de alguna manera se sigue un poco las noticias que llegan de Guatemala, es lo que ocurrió, por ejemplo, en el evento electoral que se desarrolló desde marzo hasta el 25 de junio, que culminó con la primera vuelta electoral, donde esa élite empujó para promover determinadas candidaturas, aún con violaciones constitucionales, y anuló candidaturas que podían representar peligro para el régimen. El tema es que en un riesgo no previsto permitieron que una de las candidaturas representara a un sector progresista que puede poner en peligro los privilegios de esa élite y por eso es de que hay, perdóname la expresión, no sé si se utiliza por allá, un deschongue, ¿verdad? En el tema electoral en mi país y sobre todo alentado por este candidato que no estaba previsto, que el primer anuncio que hizo en el momento en que se había establecido que iba a correr en el balotaje es que su gobierno la primera medida era asesorarse de todos los operadores de justicia que habíamos tenido que salir y sufrir persecución política en Guatemala y propiciar el retorno. Entonces, eso ha jugado mucho en favor de obtener el respaldo popular, pero que también ha implicado que la élite
a fuerzas o cuesta mucho de que vaya aceptando el resultado electoral y que finalmente el 20 de agosto próximo habrá una segunda vuelta electoral. Me pasé de los 15 minutos, pero quiero agradecerle la atención. Creo que hay mucho por compartir y bueno, en alguna oportunidad espero que sigamos hablando. Claro que sí, Juan Francisco. Muchísimas gracias por tu intervención. Yo dejo a los colegas que puedan hacerte algunas preguntas, porque en verdad lo que tú has señalado pareciera nuestro futuro en el país, el tema de, digamos, sanciones administrativas o procedimientos iniciados a fiscales, el tema del poder de cierta élite en el país, el retroceso de los avances anticorrupción que habíamos logrado hace unos años nada más. Justamente hoy, 7 de julio, se cumplen 5 años de la publicación de la investigación de los NM Audios del 7 de julio del 2018, que provocó toda una reforma del sistema de justicia, pero que lamentablemente parece que no ha cambiado mucho en su estructura, ¿no? Entonces, colegas, no sé si alguien desea hacer alguna pregunta. Sí, el colega Marco Castillo, por favor. Sí, buenas noches. Mucho gusto, doctor Juan Francisco. Le saluda Marco Castillo. Bueno, eso a raíz, ¿no? Tanto en el ámbito fiscal, en el ámbito judicial, como también en la defensa libre, existe, ¿no? Una especie de barrera, ¿no? Nosotros tratamos de investigar o incidir en casos de corrupción, ¿no? Eh, bueno, mi consideración o mi pregunta es, ¿cómo usted cree que podría prevenirse, ¿no? El hecho de estar en su situación jurídica y civil en este momento? Bueno, finalmente el trabajo que desarrollábamos en el caso de los fiscales era un trabajo eminentemente jurídico. Sin embargo, el concepto de esa fiscalía, y sobre todo ocurre mucho en los casos de corrupción, es que quienes cometen actos de gran corrupción tienen que ser políticos poderosos o funcionarios públicos de alto nivel quienes lo propician. En ese sentido, habría que estudiar muy bien el tema de inmunidades. Es que imagínense, o sea, hasta parece una paradoja, ¿verdad? De que como que las mismas herramientas que existen para un asunto pueden ser utilizadas en tu contra y depende mucho de la voluntad política. Y les ponía el antecedente, por ejemplo, de las fiscales generales. Hubo 2 fiscales generales en Guatemala que marcaron una pauta: autonomía, tecnificación de la institución, avances, y sirvieron de ejemplo como para que se les ocurriera, bueno, si existen fiscales generales como estas, hay que protegerlas. Pero el blindaje de la figura del fiscal general lo que ha permitido es de que la fiscal general actual, que se alió con la élite corrupta de Guatemala, haya utilizado la institución para esa criminalización. Y, por ejemplo, nosotros éramos muy críticos de la existencia de demasiados antejuicios, demasiados funcionarios públicos que tienen antejuicios, es decir, que tienen inmunidad. En el caso de los jueces, por ejemplo, en mi país, lo que muchos países tienen inmunidad que les garantiza de que no puede iniciarse persecución penal si antes no se agota un procedimiento. En el caso de los fiscales, no gozamos de esa prerrogativa. Entonces, ideando, bueno, una forma podría ser la existencia de ese tipo de protección. Y otro tema es que se blindó tanto a una institución como el Ministerio Público en Guatemala, que al fiscal general, que prácticamente la segunda persona más poderosa del país es el fiscal general. Entonces, ¿qué podría hacerse? Bueno, hay que ver si es necesario realizar alguna reforma legal. En el Perú ocurre algo, por ejemplo, de José Domingo Pérez, que le tengo mucho aprecio, pues él también está siendo acosado, perseguido por uno de los casos por los que, fíjense, yo tengo orden de captura. Miren, los mismos señalamientos que él tiene en el tema Lavallate, en Guatemala se llamó caso Odebrecht, lo mismo por lo que a él lo señala, por eso mismo pidieron una de las capturas en mi contra. Y entonces sí, el tema es la utilización del sistema de justicia penal, el tema de la utilización de los procedimientos disciplinarios como mecanismos para realizar guerra jurídica.
¿Quiénes son los denunciantes? Por ejemplo, en mi caso, y debe de ocurrir también en el caso de los fiscales en el Perú, los propios señalados en los casos de gran corrupción. Y en el caso específico de Guatemala, y espero que no repliquen la idea en el Perú, hay una organización que es de carácter, perdóname la expresión, fascista de ultraderecha, que fue creada con el propósito de hacerle la vida imposible a fiscales y jueces que conocían casos de justicia transicional, los graves crímenes de derechos humanos que se cometieron por las fuerzas de seguridad del Estado en el marco del conflicto armado en Guatemala, que dejó 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos. Pero conforme el tiempo se fueron dando cuenta que hubo un impulso de la lucha contra la corrupción, entonces desviaron el objeto principal de su existencia y lo dirigieron para perseguir a los fiscales anticorrupción. Entonces el tema parte de una reforma al sistema de justicia. De repente en el Perú no es tan necesario porque ustedes vivirán allá mejor la realidad, pero yo les digo, yo lo que veo es de que en el Perú, ustedes me van a corregir, aunque hay remesones políticos que usted tiene mejor que ustedes para saberlo, el sistema de justicia no es tan endeble como el guatemalteco, o por lo menos esa es mi percepción, pero ustedes que lo viven en carne propia sabrán de mejor manera cómo se instrumentaliza el sistema de justicia. No sé si hablé mucho y no dije nada, pero es una idea que le quería compartir a Marco. Muy importante tu intervención, Juan Francisco. Muchísimas gracias.